Bien, buenas tardes. Estamos dando inicio a al último tema del módulo 2 del diplomado en catastro urbano. Hoy día vamos a ver la parte cartográfica, o sea, la generación de la cartografía, que es uno de los componentes importantes dentro de un levantamiento catastral. Hay que recordar que cuando hemos estado hablando de los procesos catastrales, tenemos dos etapas bien marcadas, o dos informaciones bien marcadas. Una que es la parte gráfica y otra que es la parte alfanumérica. En la clase pasada estuvimos viendo algunos aspectos de la parte alfanumérica. Voy a retomar un poco el tema de la clase pasada que quedó pendiente en el aspecto de lo que es la codificación. Estuvimos viendo que parte de la ficha catastral, en este caso individual, el codificar, en este caso, el codificar la ficha, hay que seguir unos procedimientos. Dentro de lo que hemos visto ya sobre el Código Único Catastral, estuvimos tratando algunas casuísticas de cómo generar este Código Único Catastral. Además del Código Único Catastral, tenemos un código que se va a generar también en el proceso de levantamiento catastral, que es el código de la hoja catastral. Este código de hoja catastral está involucrado o está relacionado al proceso de la generación de la cartografía catastral, que es el tema de hoy. Entonces, este llenado de este código lo vamos a ver en el desarrollo de la clase de hoy. Estuvimos viendo también el tema del código de referencia catastral. Ese código de referencia catastral, hasta el nivel de manzana, ¿no? Hasta este nivel, es que vamos a encontrar ya codificado antes de salir a campo, hemos visto, ¿no? El ubigeo, que es la codificación que se da en lo que determinamos el departamento, la provincia y el distrito, es un código ya preestablecido. O sea, las fichas catastrales individuales que van a servir para poder salir a campo a recopilar la información tanto de la ubicación del predio, las características físicas del predio, como también la identificación del propietario, ya vamos a tener este código. ¿Qué otro código también vamos a tener ya en el proceso de levantamiento catastral? Lo que es el sector y lo que es la manzana. Hasta ahí son básicamente la codificación que uno ya sale con este tipo de información preestablecida. La labor del técnico catastral en el proceso de levantamiento de la información va a hacer o va a iniciar a codificar lo que es el lote, lo que es la edificación, la entrada, el piso, la unidad y el dígito de control o de chequeo, que se llama. Estos códigos recién se van a generar en el proceso de levantamiento catastral, y quien genera esos códigos es el técnico catastral, ¿no? Además, estuvimos viendo la clase pasada
en esta semana, la clase pasada, que se tiene unos códigos que básicamente estos códigos ya lo ha generado la municipalidad, porque son códigos de identificación del propietario y del predio. Tenemos un código de contribuyente de rentas, que es la identificación del propietario, y código predial de rentas, que es la identificación del predio, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando cada uno de estos códigos a partir inicialmente del código de referencia catastral, ¿no? El código de referencia catastral se utiliza, este código, para poder identificar al predio catastral. Su estructura está indicando acá que es una estructura de caracteres alfanuméricos, el mismo que contiene la siguiente información: departamento, provincia, distrito, que es el ubigeo, en este caso, el ubigeo, que cada distrito ya tiene esa identificación del ubigeo, ¿no? Entonces, por ahí que ya tenemos esa codificación. El técnico catastral, si es que ya no viene seguro la ficha preimpresa, anotará el código de la ubicación geográfica del predio, que se llama ubigeo, que el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha generado para cada distrito, ¿no? Este código está compuesto por 6 dígitos que se distribuye 2 dígitos por el departamento, para identificar el departamento, 2 dígitos para identificar la provincia y 2 dígitos para identificar el distrito, ¿no? Esa información ya se tiene antes de salir, que se recopiló en la etapa previa, ¿no? En las actividades previas. O sea, ya se tiene ese tipo de información. Lo que es el sector, la manzana y el lote, ya lo estuvimos viendo la clase anterior. ¿Cuáles son los criterios de codificar el sector? Dentro del sector, el criterio de codificar las manzanas, y dentro de las manzanas, el criterio de la codificación del lote. Hasta ahí estuvimos viendo. Lo que a continuación voy a explicar es la configuración de los siguientes códigos, que en su conjunto vienen a formar la codificación de referencia catastral. El casillero, en este caso, que tenemos de edifica o edificación, ¿no?, corresponderá a un código que el técnico catastral va a anotar y que está compuesto de 2 dígitos. Para numerar la cantidad, en este caso, de edificios o casas que hubieran dentro de un lote, se numera en forma correlativa en sentido, nos indican, antihorario. Acá, dentro del manual,
tenemos un gráfico que ilustra la codificación en la parte de edificación. Estas edificaciones deben ser totalmente independientes para poder considerarlo, en este caso, como dos edificaciones, como se muestra en el ejemplo. En este caso, estamos viendo que tenemos una manzana de 6 lotes. Acá están la codificación del lote 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dentro del lote 6 se está encontrando 2 edificaciones y se está enumerando como edificación 1 y edificación 2. Esto lo vamos a ver un poquito más amplio en esta diapositiva de acá, ¿no? En la cual tenemos estas 2 edificaciones. Entonces, el código que van a tener las unidades tanto de la edificación 1 como la edificación 2 van a ser similares, o mejor dicho, van a ser iguales, no similares sino iguales, hasta el nivel de lote. Una vez que ya hemos codificado a nivel de lote, que en este ejercicio vendría a ser el lote 6, como ustedes están viendo ahí, el casillero de edificación va a ser la edificación 1 y la edificación 2. O sea, las unidades catastrales que estén en el lote 6 se van a diferenciar a partir de la edificación, en este caso, ¿no? Que vamos a tener 2 edificaciones, ¿no? Entonces, de esa forma es que estamos codificando ese casillero, que vendría a ser el casillero de edificación. Luego del casillero de edificación, tenemos un casillero que me va a determinar lo que son las entradas, ¿no? Ya hemos visto el tema de edificación. Vamos a ver el tema de las entradas. Este código, el técnico catastral va a establecer mediante 2 dígitos la cantidad de entradas de una misma edificación, tengan en cuenta ahí, que dan acceso a predios catastrales independientes. Si hay varias entradas que dan acceso a un mismo predio catastral, están haciendo una aclaración ahí, dice, por ejemplo, una casa con una puerta principal y una puerta falsa, se considera la puerta principal y se anotará como entrada 01. ¿Qué me está indicando ahí? Que no es un contador de entradas. O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, un lote, y ese lote tiene una construcción en la cual voy a levantar mi unidad catastral, y esta unidad catastral tiene acá una puerta principal y una puerta principal y una puerta de garaje, por ejemplo, ¿no? Cuando yo levante la información de esta unidad catastral, que va a ser una unidad catastral, como entrada voy a poner entrada 01. Eso me está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque solamente existe una sola unidad catastral. No es un contador de puertas, sino es una identificación de las entradas que dan acceso a las diferentes unidades que existen dentro de ese lote
y dentro de esa edificación. ¿Cuándo yo podría tener dos entradas en este lote? Si es que, por ejemplo, este techado, existe de repente una bodega ahí, ¿no? Entonces, esta puerta principal, generalmente se dan así, ¿no? A veces las casas adecúan su garaje, ¿no? Para un pequeño negocio, una bodega, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿cuántas unidades catastrales vamos a tener? Vamos a tener 2 unidades catastrales, ¿no? Una por la vivienda y otra por esta bodega. ¿Correcto? En este caso, el sector va a ser el mismo. La manzana también va a ser la misma. El lote también para 2 unidades van a ser el mismo lote. La edificación, en este caso, si se dan cuenta, es una misma estructura, es un mismo diseño. En la edificación, no se confundan, vamos a tener edificación 01, una sola edificación, ¿no? En lo que es entrada, ahí sí va a comenzar a variar. Para esta, si yo estoy viniendo en este sentido, mi encuesta, ese es importante también ver cuál es el sentido de mi levantamiento. Estoy viniendo así, entonces, para la ficha catastral de la unidad, que en este caso es una casa habitación, como entrada va a tener entrada 01, porque es la primera entrada que encuentro de esa edificación. ¿Correcto? Y cuando yo haga o cuando genere el código de referencia catastral de esta unidad, que es un comercio, una actividad económica, su entrada va a ser 02. ¿Por qué? Porque es la segunda entrada que estoy encontrando en esta misma edificación, que tiene 2 unidades catastrales. Después podemos continuar identificando, en este caso, el piso y la unidad. En este caso, tendría que haber 2 códigos de referencia catastral. Correcto, claro, 2 códigos de referencia catastral. ¿Hay algún caso en el cual con un solo código de referencia catastral se exprese o se anote más de una puerta o no? Con un mismo código de referencia catastral que se tenga más de una puerta, si tú cambias la denominación de la entrada, no hablemos de puerta, sino de entrada, ¿no? Entonces ya ahí estás generando 2 códigos de referencia catastral, porque lo estás diferenciando con entradas. Puede ser que exista una sola entrada, fíjate lo que te voy a indicar, para más de una unidad catastral. Eso sí puede decir. O sea, en lote, el mismo lote. Edificación, la misma edificación. Entrada, la misma entrada. El piso, de repente es el mismo piso. ¿Qué va a variar? La unidad catastral. ¿Eso sería un edificio? Claro, eso se ve en un edificio. Por ejemplo, si en un piso tengo yo 2 departamentos, ¿ya? Y el acceso a esos 2 departamentos es por una misma, tiene un mismo acceso, que generalmente se comportan así los edificios, ¿no?
Entonces, en este caso, vamos a tener dos unidades catastrales que se van a diferenciar. ¿En dónde? En la unidad catastral. Porque el lote, la edificación, la entrada y el piso es el mismo. ¿Sí? Es el mismo. Por ejemplo, acá, este local, ¿no? Tenemos un negocio abajo, ¿no? Como una cafetín, ¿no? Si se han dado cuenta, ¿no? Ese es un negocio. Luego viene la puerta que da acceso a las oficinas que están en el segundo, tercero, creo que hasta el tercer piso, ¿no? ¿Ya? ¿Me está siguiendo? ¿No? Y luego al costado hay otro negocio, si no me equivoco, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si nosotros estamos codificando de esta manera, para que se dé cuenta ahí, ¿el lote es el mismo? Pregunto. Es el mismo lote. ¿La edificación es la misma? Sí, se ve una misma estructura, ¿no? La edificación es la misma. Para la unidad catastral que voy a hacer del cafetín, esa unidad sería entrada 1, ¿correcto? Piso, ahorita lo vamos a ver, pero estoy adelantando, piso 1, o 01, ¿no? 0101. Unidad 001, ¿correcto? Ahí estamos, ¿no? Seguimos levantando las fichas de las oficinas. Entrada para las oficinas, ¿qué sería? 0, 2. Y continuamos con todas las oficinas. Va a variar el piso, después lo voy a explicar, para el departamento 201, ¿no? Que es, subimos las escaleras y el primer departamento que encontramos sería piso 2, porque están en el segundo piso. La unidad comienza nuevamente a codificarse. Piso 2, unidad 001, ¿no? Si encuentro yo otro departamento en el piso 2, que creo que sí hay, sería piso 2 para el otro departamento, unidad 002, y así sucesivamente. ¿Y con qué criterio voy enumerando las unidades catastrales? O sea, ¿en qué sentido? ¿Horario, antihorario? O sea, cuando voy subiendo, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? ¿En dónde? En lo que es unidad catastral. Bueno, ahorita vamos a ver, hay un criterio. En primer lugar, si los departamentos, oficinas, tienen una identificación, por ejemplo, 101, 102, 103, se respeta ese orden. La unidad 1 sería 101, la unidad 2, la 102, y así. Generalmente, en todo edificio, cada departamento ya tiene su identificación, ¿no? Esa es la identificación, ese es el orden que nosotros vamos a utilizar para generar el código de unidad. Ahorita vamos a profundizar eso cuando vamos a ver cómo se codifica el tema de unidad. Ahorita estoy en la parte de entrada, ¿no? Entonces, para la otra oficina, que está al costado de esta puerta de ingreso, sería la puerta 3, ¿no? 1, 2 y 3. Cuando termine la clase y salgan, ahí pónganse un ratito a ver y van a entender, ¿no? Van a entender, ¿correcto? Entonces tenemos ahí, en lo que es entrada. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es una
numeración de entrada, de puertas, sino es una codificación. Si acá tengo una sola unidad y supongamos que tenga 3 puertas, para mí la entrada es 01, no hay más, no es 03. ¿Por qué? Porque solamente existe una sola unidad. ¿Sí? Bien. Eso es corresponde lo que es la entrada, ¿no? Este es importante porque eso es la labor del técnico, que tiene que identificar correctamente el código. Es como que tú le estás creando un DNI a cada unidad, porque esa es su identificación. Ese va a ser su identificación, ¿no? No puede existir ninguna unidad que tenga, mejor dicho, no puede existir 2 unidades catastrales que tengan el mismo código, ¿no? Es como, no puede, mi DNI es único, ¿no? No puede haber otra persona que tenga mi número de DNI. E igual acá, son únicos sus códigos, ¿correcto? Piso. Vamos a ver acá. Acá hay un pequeño problema que he podido identificarlo, ¿ya? Acá hay 2 versiones distintas de codificar el tema de piso. Esta es una primera versión, ¿no? Dice, el técnico catastral anotará el número de piso real, ¿ya? Con 2 dígitos donde esté ubicado el predio catastral. Hasta ahí no hay ningún problema, está claro. Si la edificación tiene varios pisos independientes, se anotará 01, el más bajo, hasta 70, el más alto, ¿no? Supuestamente hasta ahora no hay más de 70 pisos, ¿no? Para el caso de predios ubicados en sótanos, se anotará S1, el más bajo, hasta S9, perdón, S1 el más alto hasta S9 el más bajo. Para mezanines se anotará M1 el más bajo hasta M9 el más alto, en forma correlativa según corresponda. Este criterio se ha establecido en base a la configuración urbana. Ya, ahí quiero aclarar un tema, ¿ya? Esta definición que les estoy mostrando a ustedes está en una directiva que salió en el 2012, ¿no? Que es un manual de llenado de fichas catastrales. De mi punto de vista, ahí me parece que han cometido un error en las denominaciones de sótanos, de mezanines, ¿no? Y de, bueno, básicamente de sótanos y de mezanines, ¿no? ¿Por qué? Porque acá les he puesto, y lo he puesto comparando, la parte de abajo es la definición de lo mismo, pero según el instructivo aprobado bajo la resolución 001 del 2007, ¿no? En que indican lo siguiente, miren la diferencia. Dice, el técnico catastral anotará el número de piso real igual, ¿no? Con 2 dígitos, donde esté ubicado el predio catastral. Si la edificación tiene varios pisos independientes, se anotará 01 el más bajo hasta 70 el más alto. Para el caso de predios ubicados
en el sótano se anotará 81, el más alto, hasta 89, el más bajo. Para mezanines se anotará 71, el más bajo, hasta 79, el más alto. En forma correlativa, según corresponda, este criterio se ha establecido en base a la configuración. O sea, es lo mismo, pero han cambiado de denominación. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Es el siguiente. Esto de S1 y M1, en este instructivo, ya, que está apareciendo acá, del 2007, esa denominación se daba cuando ibas a describir las construcciones de esa unidad catastral. Por decir, en el rubro de construcción, categorías, ¿no? Ahí diferenciaban la identificación del código de referencia catastral con la identificación del nivel de la vivienda. En ese caso, indicaban que en la descripción, en este caso, de las características de la propiedad, o sea, primer piso, segundo piso, sótano, mezanine, en ese casillero se identificaba de esta forma: S1, M1, S1 hasta S9, M1 hasta M9. Más no en el código de referencia catastral, porque la identificación que dieron en el 2007 es de esta forma de acá. Y este manual hace referencia a esta resolución. Dice, se desarrolla este manual en base a la resolución 01 del 2007. Entonces, ahí me parece que lo que comenzaron a describir esta parte, tuvieron un error y no mantuvieron lo que inicialmente estaba, sino el criterio de otro casillero han cogido. ¿Ya? Entonces, ¿con qué criterio se codifica? Mi opinión debería codificarse con este criterio de acá. La resolución 001 del 2007. Porque este de acá es un manual que me da una explicación de cómo debo llenar los casilleros, pero no me indica ahí, o debería de indicarme, que esta parte de esta resolución ha sido modificada. No me dice que ha sido modificada, ¿no? Y más bien este manual me hace referencia. El manual está elaborado tomando como referencia la resolución 01 del 2007, ¿no? Por eso es que yo le he puesto estas dos, ¿ya? Estas dos, para poder aclarar. Voy a mandar de repente un escrito a la Secretaría Técnica para que ellos se pronuncien sobre cuál de las dos es, ¿no? Sería interesante y oportuno. Bueno, aclarando eso, vamos a ver lo que es las unidades catastrales, ¿no? El tema de unidad catastral. Me indican que la unidad catastral se anotará el número de unidades con 3 dígitos. Ahí tenemos pues 3 casilleros, ¿no? 010101. En el caso que existan varios predios catastrales en un piso, se numerarán los predios del piso de 2 maneras. Ahí estaba la pregunta que tú me estabas indicando. En sentido antihorario, con una serie continua numérica 01, 02, 03, cuando no tiene numeración interna.
que en la gran mayoría sí la va a tener, pero si te toca o les toca una oportunidad de que no exista una identificación de las unidades, entonces me dicen que debe ser en sentido antihorario, del 001, 02 y 3, así sucesivamente. Pero cuando exista una identificación, vamos a tomarla esa como en ese orden. Departamento 101, la unidad 1, departamento 102, la unidad 2 y así sucesivamente. ¿Correcto? ¿No? Entonces tenemos dos maneras de codificar lo que es la unidad catastral. Entonces, básicamente esa sería la estructura del código de referencia catastral. Ahora, todavía hay un código ahí, ¿no?, que es dígito de control o de chequeo. Anteriormente lo conocíamos. Entonces, ¿para qué es ese casillero? Bueno, hasta ahora no encuentro la respuesta. ¿Para qué sirve ese casillero? Pero voy a explicar más o menos lo que han querido establecer ahí. ¿Ya? Dice, se anotará con una cifra el dígito de control, el mismo que se determina sumando los dígitos del código de referencia catastral, y cuando esta suma sea igual o mayor que 9, se restará 9. Estoy leyendo tal y como está y después voy a explicar. A ese resultado se le suma los dígitos siguientes hasta que ocurra lo anterior. O sea, hasta que nuevamente llegue a 9. Cuando ocurra que llegue a 9, se le vuelve a restar 9. Repitiendo el mismo procedimiento las veces que sea necesaria, siendo el dígito de control el resultado de esta operación. De repente no se entiende nada de lo que dice, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es que se entendió. Acá hay un ejemplo. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, ahí está el código de referencia catastral. ¿Cómo sale el 2 acá? Me dicen, ¿no? Cada vez que llega a 9, le resto 9 y sigo sumando, ¿no? Acá está, pero bueno, vamos a ver. 2 más 5, 7, más 0, 7, más 2, 9. Le resto 9. Vuelve a 0. ¿Eh? 0 más 0, 0. 1, 2, 5, 6, 6 más 8, 14. Menos 9, 5. Acá tengo 5 ya. 0, 5, sigue 5, más 8, 13. Menos 9, 4. 4 más 3, 7. Más 0, 7. Más 2, 9. Menos 9, 0. 0, 5, 5, 5, más 6, 11, menos 9, 2. Ahí está el 2. ¿No? Bueno, esa es una de las formas de obtener el dígito de control. Otra forma, y va a salir lo mismo, es que sumo todos los números, esa cantidad lo divido entre 9 y el residuo es el dígito de control. Después lo hacen para que comprueben, ¿no? Comprueben lo que estoy indicando. Hay de dos formas. ¿Y para qué me sirve el dígito de control? Bueno,
le voy a hacer algo de historia. Este dígito de control servía anteriormente para saber si es que estaba bien codificado cada unidad catastral, ¿ya? Porque existía una secuencia lógica de las unidades en lo que era piso. O sea, ¿a qué quiero llegar ahí? En este caso, ahora, yo puedo tener, miren, departamento 25, provincia 02, distrito 01, sector 13, manzana 018, lote 08, edificación 3. Se entiende que hay una edificación 1, una edificación 2, ahora estamos en la edificación 3, ¿no? Entrada 2, esa edificación 3 tiene 2 entradas, ¿no? Piso 5. Ese código debe tener un piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, ¿no? Unidad 6, dígito de control 2. Acá me dicen que el piso es el piso real. Volviendo acá, tenemos entrada 1, piso 1 del cafetín. Venimos donde entramos nosotros. Entrada 2, para el departamento 201, sería piso 2. O sea, la entrada 2 tiene un piso 2. Esa entrada 2 no tiene un piso 1. ¿Por qué? Porque va de frente al segundo piso. Antes el criterio era distinto. ¿Cuál era el criterio? No podría haber un piso 2 de una entrada 2 si es que no hay un piso 1 de la entrada 2. ¿Por qué? Seguía un orden. O sea, bajo ese criterio, el piso del departamento 201 iba a ser piso 1, bajo ese criterio. ¿Por qué? Porque se decía que desde la entrada 2 voy de frente a un piso 1. Ese es el primer piso que encuentro de la entrada 2. El criterio antiguo se codificaba así. Acá cambiaron. Acá dijeron, no, queremos ver el piso real. No importa que no exista un código, porque el criterio anterior era que tenga una secuencia, sea secuencial. No puede haber un vacío. O sea, no podía existir una entrada 2, un piso 02. Debería haber una entrada 2, un piso 01, siempre. En este caso, esto no existe. Porque la entrada 2 me da de frente al piso 2. No sé si me dejo entender. Y es normal que no exista. Antes no. Antes debería ser una secuencia. Entonces, como era secuencial, el dígito de control también es secuencial. Comenzaban 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, había una secuencia, porque todos se ordenaba de esa forma. Ahora, cuando rompieron ese criterio, que puede ser que no exista un piso 1 de la entrada 2, entonces ya no funciona secuencialmente. Esa es otra pregunta que podría hacer. ¿Cuál es el objetivo del dígito de control? De mi caso, de mi punto de vista, no tiene un sentido, ¿no? Pero está ahí, y ahí ustedes tienen cómo calcularlo. A pesar de que no le encuentro yo un sentido, les voy a decir que hay que llenarlo, ¿ya? Porque así tenemos ahí, en este caso. ¿Correcto? Bueno, de esa forma hemos visto
la codificación del código de referencia catastral. ¿Correcto? Estuvimos hablando, y lo estoy poniendo ahí, de los otros códigos que ya son municipales. Hay criterios para poder establecer, y voy a explicarlos primero haciendo la lectura de lo que indica ahí. Dice, se anotará el código de contribuyente que origina la oficina de rentas en el casillero 4, ¿no? Este dato es generado por las municipalidades para la identificación de los ciudadanos que se encuentran tributando al municipio. ¿Correcto? Hasta ahí está muy claro. El Código Predial de Rentas, en este caso, me identifica la propiedad, como hemos dicho, ¿no? Y la unidad acumulada a Código Predial de Rentas, esa es una nueva incorporación, y eso lo voy a explicar. Este casillero se llenará, indican ahí, en el caso que un predio registrado como único cuente con 2 o más predios catastrales divididos físicamente. En cristiano, el propietario declara una sola unidad en rentas. Yo tengo mi casa de 3 pisos, tengo una bodeguita acá en el primer piso, todo lo declaro como un solo predio. Y está en su derecho de declararlo como un solo predio si es que no hay una independización, ¿correcto? Pero según los criterios catastrales, viene el técnico y dice, ah, no, esta bodega de acá es unidad 1. Es una unidad catastral. La casa es otra unidad catastral. Y de repente hay una escalera independiente para un segundo piso, es otra unidad catastral. Ahí tendríamos 3 unidades catastrales, pero en rentas ese propietario lo declara como 1. En esos casos es que se emplea la unidad acumulada del Código Predial de Rentas. ¿Y cómo se emplea? De la siguiente manera. Dice, por ejemplo, acá hay un ejemplo. En una casa habitación de 2 pisos, dividido físicamente y no legalmente, o sea, no existe en registro no está inscrito independientemente, existen 2 predios catastrales. Para catastro son 2, ¿correcto? Pero se declara en la oficina de rentas como un solo predio. Con código predial 3456980001. Ese es el código predial, o sea, identifica el predio. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, indican. Primer predio catastral tiene el código 3456980001. Este dato se registrará en el casillero número 5 de la ficha catastral urbana individual y el casillero 6 de esta ficha se dejará en blanco. Para el primer predio, porque estamos sacando dos unidades. Para el segundo predio catastral, o sea, la segunda unidad, el casillero 5 de la ficha catastral urbana individual se deja en blanco, para el segundo predio, ¿no? Y el casillero 6 de esta ficha se escribirá el código predial 3456980001. En resumen, ¿cuántas unidades catastrales vamos a hacer ahí? ¿Cuántas fichas catastrales? 2 individuales, una para un predio, el otro para el otro predio. Para el primer predio, este código predial se anotará en el casillero 5 y el casillero 6 se deja en blanco. Para el segundo predio es al revés, el casillero 5 se dejará en blanco y se llenará en el casillero 6. Eso me va a indicar, o le va a indicar a las personas que si bien en catastro hemos encontrado 2 unidades catastrales, el propietario lo está declarando en uno solo. Está teniendo, en este caso,
una subvaluación? No, porque de repente la sumatoria de esas dos unidades que ha hecho catastro lo tenemos en una sola, en rentas. No hay ningún problema. Pero sí es importante decirle a la oficina de rentas, no te equivoques, el propietario no está subvaluando predios. Está por catastro, le hemos hecho dos unidades, pero él está declarándolo, todas esas dos unidades le está declarando en una sola. Y por eso me sirve. ¿Cuál es el objetivo hoy? Ahí estamos enlazando la información de rentas con la información catastral, que esa es una de las tareas difíciles para una municipalidad. Y por eso es que en la gran mayoría de municipalidades vamos a encontrar una base de datos catastrales y otra base de datos tributarias de rentas, que no son iguales. No son iguales. Con esto ayudamos algo para poder enlazarlos, ¿no? Estas dos unidades se enlazan a este código predial de rentas. Sí. ¿El mismo criterio se sigue en el caso de que sean tres unidades catastrales, digamos, de un mismo dueño? Claro, las otras unidades se van a quedar siempre el casillero blanco, el casillero 5 en blanco, y en el casillero 6 vas anotando todas las demás. Sí, solamente a la primera unidad se le llena el 5 y se deja vacío el 6. En las siguientes unidades se deja vacío el 5 y todas las unidades se llena el casillero 6, con el mismo código que está apareciendo ahí. Así es. El casillero 4 entonces siempre se llena. El casillero 4 es de la persona. Sí, eso siempre se llena. Es el mismo propietario, digamos. Claro, el código del contribuyente es único para él. Claro, y luego el 5 se llena en el caso de que sea... En la primera unidad llenas el 5. Y en el caso de la segunda... La segunda la dejas en blanco el 5, llenas el 6. En la tercera dejas en blanco el 5, llenas el 6 y así. En el caso de que sea solo una unidad catastral, entonces solo el 5. Solo el 5. Solo el 5. ¿Y ese código ya está en el autoavalúo? Ya está, claro. Está ahí. Sí, está ahí. Bueno, esto es la parte que quedaba pendiente, en este caso, de lo que es levantamiento catastral, ¿no? Y vamos a continuar con lo que corresponde el tema de cartografía catastral, ¿ya? Cartografía catastral. Vamos a ver. Tenemos acá el tema de cartografía catastral. ¿Puede abrir la ventana? A ver si tienes por ahí, por favor. No tanto la cortina, sino para que podamos soportar. ¿Está ahí? Bien. Otro de los componentes, podemos decir acá, que va a corresponder a la información catastral es lo relacionado, en este caso, a la parte gráfica, ¿no? Que es muy importante en este caso, la parte gráfica, para poder complementar la información catastral. Vamos a tener algunos conceptos para poder ir conociendo a qué nos va a conllevar lo que corresponde a la cartografía catastral, ¿no? En este caso,
la cartografía, o sea, hacemos uso de la cartografía, la cartografía es una ciencia, ¿no?, que estudia el trazo de la representación de la Tierra sobre un plano. Ese es el objetivo principal, ¿no?, tanto de forma total como de forma parcial, ¿no? La cartografía estudia los sistemas de proyección. Esos sistemas nos van a ayudar para poder representar ese territorio, ¿no?, de una forma más adecuada para definir la correspondencia matemática entre los puntos del elipsoide o esfera y su transformación en el plano. Un poco lo que estamos hablando en este caso. La cartografía siempre representa en un plano, ¿no?, ese espacio, en un plano, no en una forma de curvatura, ni una forma inclinada, sino en un plano. Ahí está, se puede decir, la base de lo que hemos estado viendo. Esta cartografía podemos encontrar en una cartografía básica, que es la representación, en este caso, del territorio nacional, ¿no?, donde vamos a encontrar información topográfica, planimétrica y altimétrica, ¿no? O sea, esa sería la cartografía básica. Su elaboración de esta cartografía es elaborada por el Instituto Geográfico Nacional. Esta información puede ser utilizada entre otras finalidades como base para ubicar los levantamientos catastrales de los predios. Su publicación lo realiza el Instituto Geográfico Nacional. Esta cartografía nos puede servir como para iniciar nuestra evaluación, ¿no? Las actividades previas, podemos recopilar esa cartografía. Y en algunos distritos, generalmente al interior del país, es la única cartografía que vamos a encontrar posiblemente antes de iniciar nuestro proyecto catastral, ¿ya? Por eso es que es importante, ¿no? Acá establecen lo que se denomina la cartografía catastral. Es la representación de un conjunto de predios a una escala 1 en 10.000, 1 en 5.000 o 1 en 1.000, o escalas intermedias o mayores. En el tema de catastro llegamos hasta una escala 1 en 500, ¿no?, como la mayor escala en su representación, ¿no? Es importante también tener en cuenta, en este caso, lo que se denomina como coordenadas geográficas, porque son coordenadas que vamos a manejar y utilizar dentro de la cartografía catastral. Las coordenadas geográficas es, en este caso, una representación o una ubicación de un punto mediante sus coordenadas denominadas latitud y longitud, ¿no? Tenemos para latitud y longitud referencias que vamos a utilizar para poder ubicar un punto en un espacio determinado. Por ejemplo, la referencia para lo que es las latitudes es la línea ecuatorial, y la referencia, o sea, ese va a ser nuestro cero, nuestro punto de inicio, y la referencia de las longitudes es el denominado y conocido meridiano de Greenwich, que es mi cero también ahí, ¿no?
Entonces, en lo que es la generación de la cartografía catastral, nos piden todavía, en este caso, de que establezcamos ese tipo de coordenadas dentro de la cartografía. WGS 84, que es lo que vamos y hemos estado hablando, es un sistema geodésico mundial que fue utilizado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1987 como un sistema de referencia para el sistema de posicionamiento global, más conocido como los GPS. O sea, los equipos GPS, como eran los primeros instrumentos que salían al mercado, que nos van a dar posicionamiento a nivel mundial, es que establecieron este sistema para que se utilice y nos origine las coordenadas de cada uno de los puntos. Y luego los otros países se han acogido a este sistema, incluyendo en este caso nuestro país, ¿no? Serie cartográfica que se da en lo que es la cartografía catastral es el conjunto de hojas de un mapa que tienen las mismas características de escala, dimensión, numeración, dibujo e impresión. Son conceptos que nos van a ayudar para poder, en este caso, generar la cartografía catastral. Tengan en cuenta ustedes que esta cartografía catastral actualmente está normada, estandarizada, y que todas las entidades generadoras de catastro tienen que seguir esas normas. Por eso es importante el conocimiento de esta parte, que es el otro componente de un levantamiento catastral, la parte gráfica, ¿no? Profundizando el concepto de cartografía catastral, tenemos acá que la cartografía ha sido la base sobre la que se ha confeccionado los distintos catastros a lo largo de la historia de nuestro país. La cartografía oficial catastral es la base geométrica del catastro. O sea, en la cartografía vamos a tener el respaldo de la parte geométrica de la descripción literal que podamos tener en las fichas catastrales, ¿no? La cartografía catastral define, entre otras características, la forma, dimensiones y situación de los diferentes bienes inmuebles susceptibles a ser inscritos en el catastro inmobiliario, cualquiera que sea en este caso el uso o actividad que esté dedicado este inmueble, ¿no? O este predio, ¿no? Para poder generar la cartografía catastral es importante tener en cuenta algunos conceptos que se van a utilizar. Uno de ellos son el sistema UTM, Sistema Universal Transversal de Mercator, que es un tipo de proyección que en nuestro caso, en nuestro país, lo están tomando como el sistema oficial para la generación de la cartografía. En este caso, cartografía catastral. Nuestro país, que es el Perú, está dentro del mundo,
está, en este caso, contenido en tres zonas, que son la zona 17, 18 y 19. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? El Perú está contenido en tres zonas: la zona 17, la zona 18 y la zona 19. Acá podemos apreciar que en este caso en el Google Earth aparecen, ¿no?, estas divisiones que se ha realizado a nivel mundial, y vemos acá, ¿no?, que parte del Perú se encuentra en la zona 17, otra parte en la zona 18 y otra parte en la zona 19. Acá lo podemos ver ya a una escala mayor, donde también, según la resolución jefatural 112 del 2006, establecen, en este caso, el sistema de proyección cartográfica para la República del Perú, el Sistema Universal Transversal de Mercator, más conocido como UTM, y que en este caso el Perú está contenido en las zonas 17, 18 y 19. Cada una de estas zonas tienen un meridiano central. Por ejemplo, la zona 17, su meridiano central se encuentra en el meridiano 81 grados oeste. Acá, por eso es importante lo que habíamos visto con coordenadas geográficas. Si se dan cuenta, esta es una coordenada geográfica. La coordenada geográfica se diferencia de una coordenada UTM porque su unidad de medida es un ángulo, ¿no? En este caso, el meridiano central de la zona 17 es el meridiano 81 grados oeste. El meridiano central de la zona 18, donde es la zona que se encuentra la mayor cantidad de departamentos de nuestro país, ¿no? Su meridiano central es en el meridiano 75 grados oeste. Y la zona 19, su meridiano central es en el meridiano 69 grados oeste. ¿Correcto? La unidad de medida de las UTM es en metros. Tenemos un falso norte que es 10 millones y un falso este que es 500.000. Ambos están en metros, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve todo este concepto teórico? Para poder, en este caso, reconocer las coordenadas que aparecen en el plano de una cartografía catastral. Acá voy a hacer una explicación que es importante que se maneje correctamente. Tenemos una zona, fíjense acá la zona 18, miren. La zona 18, su meridiano central, hemos dicho que es en 75 grados. Este sería su meridiano central de la zona 18. Cada zona está dividida o tiene una longitud de 6 grados. 6 grados. 3 grados para acá y 3 grados por acá. Por eso se llama meridiano central, porque es el meridiano que pasa por el centro de esta zona. ¿Correcto? Ese meridiano central, su valor de ese meridiano central es 500.000. 500.000 metros. Ese es el valor de su meridiano central. ¿Ya? Para nosotros ese sería una referencia.
un punto de partida. Luego, la línea ecuatorial es otra referencia, que en este caso su valor de esta línea es de 10 millones para los países que se encuentran debajo del Ecuador, o sea, en el hemisferio sur. Para los países que se encuentran sobre el Ecuador, o sea, en el hemisferio norte, esa misma línea, su valor es 0. Son convenciones universales que para un ordenamiento o una ubicación han establecido así. Para nuestros países, cuando llegamos a la línea ecuatorial, vamos a llegar con un valor de 10 millones. En cambio, para otros países comienza ahí el 0. Va bajando y la línea que me marca el 0 de inicio en metros está en el paralelo 80. Paralelo 80 o la latitud 80. Hablando como coordenadas geográficas. Fíjense acá, este es mi 0. Llego hasta los 10 millones. Y para otros países comienza 0 y llega a los 10 millones en el paralelo 84. La diferencia es porque la Tierra no es completamente redonda, es achatada en los polos, y por eso es que hay esas diferencias. Esto es oficial para nosotros. Lo vimos en esa directiva, ¿no?, que el IGN estableció. Hay que tener bastante cuidado cuando manejemos coordenadas, en este caso UTM. ¿En qué sentido? Fíjense acá. Este es para la zona 18, ¿ya? La zona 17, el valor del meridiano central es 500.000. El valor de la línea ecuatorial es 10 millones. Para la zona 19, el valor del meridiano central es 500.000 y el valor es 10 millones. ¿A qué quiero llegar a esto? Que yo puedo tener un punto, fíjense acá, yo puedo tener un punto aquí, ¿no?, que tiene la misma coordenada de un punto que puede estar en la zona 19, o otro punto que puede estar en la zona 17. Es la misma coordenada. Si yo tengo la misma distancia del meridiano central al punto y la misma distancia de la línea ecuatorial al punto, los tres puntos que están en diferente posición, uno está en la zona 17, otro está en la zona 18 y otro está en la zona 19, pueden tener la misma coordenada. ¿O no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Por la zona. ¿Qué quiero decir? Que cuando hagamos un plano, en este caso, cualquier tipo de plano, pero bueno, estamos hablando de la parte de cartografía catastral, ese plano debe tener en qué zona se encuentra. Hay mucha gente que obvia esa información y puede traer a error. Otro problema que surge es el siguiente. Vamos a ver acá, en este caso, este ejemplo de acá. Acá tenemos un ejemplo de los valores que pueden tomar los puntos que se encuentren en diferente posición de una zona. El meridiano central siempre es 500.000. Hacia mi mano izquierda, o sea, hacia el oeste,
va disminuyendo ese valor hasta que llegamos a un valor de 166.008. Ese es el mínimo valor que puede tener un punto que se encuentra en el límite de la zona, ¿no? 166.008 metros. Y va aumentando hacia mi derecha, o sea, hacia el este, hasta que llegamos a los 833.992, que es el límite de la zona, entre una zona y otra. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas que pueden surgir? Si yo tengo, por decirles a ustedes, una carretera que por su extensión comienza en una zona y pasa hacia la otra zona, ¿no? Vamos a llegar un momento en que este punto de acá va a tener un valor de 833.992, ¿correcto? Estamos así, ¿sí? Y este punto de acá, de la carretera, ¿qué valor tendría? Tendría 834.000, 835.000 o 836.000. Volvería a tener un valor, por ejemplo, de repente de 167.000. O sea, ¿se dan cuenta? Acá es el problema de que cuando un elemento pasa de una zona a otra zona, por ilógico que se pueda tener este punto, este punto tiene un valor mayor a este punto de acá. Desde 833.000 se pasaría a 167.000 de repente. ¿Por qué? Porque ya pasó a otra zona y comienza el conteo a partir de este valor. Entonces, ¿cuál es el error que se presentó? Se presentó un error en este caso cuando comenzamos a hacer una evaluación. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Esta era la zona 17 y este de acá era la zona 18, ¿correcto? Cuando hicieron el plano, cuando presentaron el plano, por no tener los conceptos claros, ¿qué hicieron? Ellos siguieron 833.000, 834.000, 835.000, siguió la numeración. Hasta ahí no había ningún problema, pero cometieron un error de que pusieron como zona solamente la zona 18. ¿Ya? Como zona pusieron solamente la zona 18. ¿Qué pasó ahí? Cuando comenzaron a graficar los puntos en un AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Y identificaron la zona 18, la carretera era el tramo en Trujillo. La carretera que debería salir en Trujillo salía en el Brasil, en Bolivia. ¿Por qué? Porque los valores de la zona 18 que pasen los 833.000, ¿dónde están? En el límite de la zona con la zona 19. ¿Sí? Estos valores que pusieron 830 y tantos miles, en vez de que salga acá, es donde está parte, no, acá, no, acá,
salía por acá. ¿Por qué? Porque le habían puesto la zona 18. Y la zona 18, su valor de 800 y pico, claro que cae acá. Si ellos hubieran seguido ese valor, pero en vez de poner zona 18, ponían zona 17, ahí sí caía correctamente. Pero cometieron ese error. Entonces, es muy importante y hay que tener bastante cuidado cuando nosotros manejemos ese tipo de información, ¿no? De zonas. En el caso de todas las zonas tiene esa medida, son Sí. 500.000 metros. Sí, esa es una medida estándar oficial, ¿no? Que en este caso se ha reglamentado para poder tener, si desean una mayor información, pueden consultar acá en esta resolución, la 112 del 2006, ahí están completas. Yo he extraído algunas cosas que era interesante de poder explicar, pero ahí está la resolución completa. ¿Sí? Ese, lo que menciona como falso de los 500.000 metros, ¿es lo que simboliza el ancho? El valor de inicio o de fin, como decía yo, el valor la línea ecuatorial tiene un valor de 10 millones Ya. y el meridiano central de 500.000. Ya. Para el hemisferio sur, para el hemisferio norte, el valor de la línea ecuatorial es 0, ahí está. Y llegamos acá a los 10 millones. Son convenciones internacionales que se han dado para poder, en este caso, estandarizar la representación gráfica de un espacio territorial en un plano. ¿Sí? Entonces el próximo meridiano va a ser también 500.000. 500.000. Así, todos tienen el mismo valor. Se ha dividido el mundo en 60 zonas y todas las zonas tienen los mismos valores, ¿no? Para poder, en este caso, graficar, ¿no? En la ley 28294 hablan de la cartografía catastral e indican que este es fundamental para correlacionar la superficie del predio con el registro del inmueble, ¿no? A partir de la cartografía catastral es posible localizar el predio sobre el territorio nacional. Por eso hablamos de la georreferenciación. Obtener la información planimétrica de la topografía del predio y determinar el área y perímetro respectivo, ¿no? Eso lo podemos tener en el capítulo 4 que hablan de la cartografía catastral dentro de la ley 28294, ¿correcto? La directiva 002 del 2006 es importante porque ahí me van a establecer o están indicando la serie de escalas cartográficas catastrales. Esta serie de escalas cartográficas catastrales, ¿no?, lo podemos apreciar en este caso en la siguiente información. La serie de escalas cartográficas catastrales se está oficialmente dividida en una escala al 25.000, escala al 10.000, escala al 5.000, al 2.500, al 1.000 y al 500. O sea, esas son las escalas que en este caso están estableciendo como oficiales para poder representar la cartografía catastral. Para las zonas urbanas, la escala que básicamente se maneja es escala 1 en 1000 o escala 1 en 500. Esa es en lo que corresponde a la zona, a la escala en una zona urbana, ¿correcto? Según la escala, y ahí ya estamos acercándonos al tema de la codificación catastral,
de la hoja catastral, según la escala vamos a generar un código de la hoja catastral y según esa escala van a ir teniendo una cantidad de dígitos hasta que llegamos a una escala 1 en 500 y su código de la hoja catastral está compuesto por 10 dígitos. Si se dan cuenta acá, a escala 1 en 100.000 hay 3 dígitos. Al 50.000 se le incorpora un dígito más. Al 25.000 y al 10.000 se le incorporan 2 dígitos más. 5 para el 25.000 y 6 para el 10.000. Al 5.000 se incorpora un dígito más. Ahí tenemos 7. Al 2.500 y al 1.000 se incorpora 8 y 9 respectivamente, llegando a culminar el código de la hoja catastral a una escala 1 en 500 que estaría con sus 10 dígitos. De aquí voy a pasar a explicar cómo se codifica cada uno de esos dígitos. ¿Ya? Acá tenemos también las identificaciones que deben tener los planos. Cartografía catastral, escala 1 en 10.000, CU 100, esa es la serie que se identifica. Cartografía catastral, escala 1 en 5.000, CU 050. Cartografía catastral, escala 1 en 2.500, CU 025. Cartografía catastral, escala 1 en 1.000, CU 010. Y cartografía catastral, escala 1 en 500, CU 005. Son códigos que se establecen a las hojas catastrales que se va, en este caso, a generar dentro de un proceso catastral. Se divide el espacio territorial del municipio en diferentes tamaños de hoja que van a ir diferentes escalas. Vamos a ver acá, sí. Esas hojas catastrales ya vienen en el formato general para llenarlo. Ya existe un formato Y en el caso que deben cumplir. de los nombres, digamos, en el archivo digital también se pone ese mismo código. Así es. Así es. Sí, ahorita vamos a ver los formatos. Acá nos establecen, miren, el contenido mínimo que debe tener la hoja que va a representar la cartografía. Escala 1 en 500, hemos visto, ¿no? CU 005. ¿Qué debe contener esa información? Linderos que afecten a las delimitaciones de lotes, manzanas y sectores, ¿no? Lo que hemos estado viendo, ¿no? Límite de sector, límite de manzana y límite de lote. Áreas construidas de predios, áreas construidas de retiro y componentes urbanos, postes, buzones, veredas, bermas, etc. ¿No? Definición del número de pisos sobre y bajo rasante, o sea, sótanos, primero, segundo, tercer piso, ¿no? De cada lote y cualquier asignación asociada a cada predio. Referencia al número municipal de cada unidad catastral. Debe contener el número municipal, si es que lo tiene, cuando exista, ¿no? El código de la manzana. Tú estabas haciendo una pregunta, ¿no? Ahí está la respuesta. El código de la manzana, ¿no? Cada manzana con su código. Los 8 primeros dígitos del CUP debe tener también, en este caso, la cartografía generada en 1 en 500 de cada lote. Nombre de vías y número de cuadra, ¿no? En escala 1 en 1000, bueno, ahí tenemos también una relación de los contenidos mínimos que debe tener cada plano, ¿no? Tenemos ahí y las diferentes escalas. Nosotros vamos a basarnos
en lo que es escala 1 en 500 o máximo 1 en 1000. Mientras mayor sea la escala, menor es la información que debe contener. ¿Por qué? Porque no se aprecia, no se va a ver, ¿no? No se va a ver. Sobre el formato de impresión, acá nos hablan sobre ese formato. El formato de impresión debe contener la siguiente información: coordenadas y cuadrículas UTM, de lo que hemos estado viendo, ¿no? En el eje X y en el eje Y, espaciadas en valores submúltiplos de la escala predeterminada, ¿no? O sea, cada 50 metros, cada 100 metros o cada 200 metros, es el grillado, se puede decir, ¿no? ¿Qué más debe contener? Las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos en las esquinas de las hojas. O sea, no solamente las coordenadas UTM, sino debemos tener como referencia las coordenadas geográficas, o sea, la latitud y la longitud. ¿En dónde? En cada esquina de la hoja. Ahorita vamos a ver la hoja. El código de la hoja catastral, de lo que hablaban, ¿no? Si yo lo hago en 1 en 500, los 10 dígitos de la hoja. Ahí no se lote, sino la hoja. Información general que contendrá el sistema de proyección, la zona, el datum de referencia, tanto en la horizontal como en vertical, la escala gráfica, la escala numérica, fuentes y método de levantamiento, fecha de levantamiento y fecha de la actualización, si hubiera una actualización, ¿no? En este caso, vamos a, además de eso, tener una leyenda que contendrá información de carácter urbano, diagrama de ubicación de las hojas, porque en un distrito vamos a tener varias hojas, ¿no? Un diagrama de ubicación de hoja catastral, conteniendo los límites políticos y administrativos, membrete, el membrete conteniendo el nombre y el logotipo de la institución que elaboró esta hoja catastral, la fecha de emisión, fuente cartográfica, la oficina que imprimió la hoja catastral, un norte geográfico y otras que consideren de interés debidamente consensuada y normalizada. Si se dan cuenta, es una serie de información que como mínimo debe contener cada hoja catastral, ¿no? Acá tenemos un ejemplo del tamaño de la hoja, en este caso, que se va a representar. Acá, fíjense acá, ¿no? Miren, de lo que hablaban de las coordenadas geográficas, longitud, latitud, en las esquinas. Ahí está, en las 4 esquinas debes tener. Esas son las grillas, el grillado, donde va a aparecer las coordenadas UTM. Coordenadas UTM, ¿no? Acá tengo la leyenda, información general, sistema de proyección, zona, la zona, todo lo que nos están indicando, el norte geográfico y norte de cuadrícula, el diagrama de las hojas, ¿no? Esta hoja de acá se encuentra acá, alrededor de ella existen otras hojas, ¿no? El membrete, ¿no? El código de la hoja catastral debe estar acá, el código, ¿no? Y este es el tamaño que en este caso corresponde a una representación escala 25.000, 10.000, 5.000 o 2.500, ¿no? ¿Dónde encontramos todo esto? En la directiva 002 del 2006. ¿Ya? Si nosotros vamos a elaborar una cartografía en zona no catastrada, tenemos este formato oficial también. Este formato es oficial y
está distribuido para que el verificador catastral asigne cada una de la información, ¿no?, que tenemos en este caso acá. ¿Cómo generamos este código de la hoja catastral? Ese código de la hoja catastral lo vamos a elaborar de la siguiente manera. Miren, acá está el Perú. Todo el Perú está dividido por unas cuadrículas que representan las hojas a escala 1 en 100.000. Esa hoja de escala 1 en 100.000 tiene un espacio de representación, ¿no? Si se dan cuenta acá, miren, se ha codificado todo el Perú. Cada cuadrito es una hoja al 100.000 que tiene una determinada información gráfica. En el ejemplo están cogiendo una de las hojas. Acá, ¿no? Están cogiendo la hoja 29Q. Este código, vuelvo a repetir, es de una escala 1 en 100.000 y viene a codificarse de la siguiente manera. O sea, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para poder generar el código de la hoja catastral que vimos en la primera, en el encabezamiento de la codificación de la ficha individual. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? El CUP, el código de la hoja catastral, el código de referencia catastral. Bueno, esto es la metodología para poder encontrar el código de la hoja catastral, ¿ya? Siempre se parte de la escala 1 en 100.000. Esta es la hoja 1 en 100.000, su código de la hoja 1 en 100.000, 29Q. 1 en 100.000. Si queremos generar una información no al 100.000, sino al 50.000, el código de la hoja catastral será la siguiente. Se divide esta hoja en 4 partes iguales y se enumera de esta forma: 1, 2, 3 y 4. Si mi información, por ejemplo, estuviera contenido en esta hoja de acá, que ya no es 100.000, sino es una hoja al 50.000, el código de la hoja catastral es 29Q1. ¿Por qué? Porque se encuentra en esta hoja. Si mi información, por ejemplo, mi distrito se encontraría acá, el código sería 29Q4. 3 dígitos para la escala al 50.000. Acuérdense de acá donde hablaba, ¿no? De 100.000 a 50.000 estamos teniendo acá ese pase. Del 100.000, que era 3 dígitos, al 50.000, perdón, 4 dígitos, ¿no? 29Q1, 29Q2, 29Q3, 29Q4. Pero esas hojas, por ejemplo, la escala de 100.000, la primera hoja, la 29Q, ya está numerada. O sea, ya tiene una numeración. Ya tiene una numeración. O sea, ya tiene una numeración. O sea, Si lo hace el IGN, en realidad todas las hojas van a salir con numeración. Pero hasta acá no llega el IGN, a la escala 1 en 500, a no ser que lo contraten para hacer una cartografía catastral. Generalmente el IGN vamos a encontrar al 100.000, 50.000, 25.000, máximo 5.000 vamos a encontrar. Esta ya sale la codificación. Si yo quiero, ibas a hacer una pregunta, creo. Sí, de numeración siempre está establecido ya. Ese es el criterio oficial. O sea, como le digo, todo está escrito en catastro. No hay ni que pensar. En caso de que el distrito esté entre 2 cuadrantes, casi está ¿Ya? entre 29. Claro, se divide, o sea, cada hoja es independiente.
una parte va a salir en una hoja, la otra parte va a salir en otra hoja. Y la codificación va a estar ahí. O sea, si está entre el 4 y el 1 en este caso. Acá, la parte que está en el 1 va a salir un pedacito. La del 4, de repente está en las 4, mire. El distrito está acá, ¿no? Va a tener en la hoja 1 va a salir un pedacito del distrito, en la hoja 2 otro pedacito, en la hoja 3 otro, en la hoja 4 otro. Sí, son independientes. Vemos acá, al 50.000 ya se creó, en este caso, 29Q1. Si queremos pasar al 25.000, esta hoja se divide en 4 y se agrega NE, SE, SO, NO. O sea, noreste, sureste, suroeste y noroeste. Vamos a pasar del 50.000 al 10.000 porque esa no se utiliza para catastro. No se utiliza 25.000. Entonces vamos a pasar, voy a explicar del 50.000 que estaba acá al 10.000. Hasta el 50.000 teníamos 29Q1, ¿correcto? Si yo quiero obtener una hoja al 10.000, este 50.000 se divide en 5 partes y 5 partes, generándose en cada parte una hoja determinada, que sería una hoja del 10.000. ¿Y cuál es la codificación? Continúa 29Q1. Por ejemplo, esta hoja de acá se le agrega en la columna 3, la fila 3, se agrega 33. O sea, 29Q1, 3, 3. ¿Por qué? Porque se encuentra en la columna número 3 y en la fila número 3. Supongamos que se encuentre acá, en esta hoja, ¿cuál sería? 29Q1, 1, 3. ¿No? Y así sucesivamente en cada uno de estas hojas. Y estaríamos llegando al 10.000. Luego vamos a pasar al 5.000. Esta hoja que hemos generado al 10.000, para generarla al 5.000, la dividimos en 4 partes iguales. Y la numeramos nuevamente 1, 2, 3 y 4. Si mi información se encuentra en esta hoja de acá, entonces sería 29Q1, 3, 3, 1. Si mi información se encontraría acá, sería 29Q1, 3, 3, 4. ¿Correcto? Del 5.000 no vamos a pasar a los 500. Del 5.000 vamos a pasar a la escala 1 al 1000, porque estamos armando un código para una zona urbana. 5.000 al 1000. En este caso, la hoja del 5.000 se divide en 4 columnas y 5 filas. Ya no 5, 5. Esa división ya la hace el IGN. Así es, ya está establecido la división, pero la generación del código lo tiene que hacer la entidad generadora, porque él sabe dónde está llegando la unidad, porque eso va a ir en la ficha catastral. Entonces, del 5.000 pasamos al 1000. Esta hoja que estaba al 5.000 la dividen en 4 partes iguales, nuevamente 1, 2, 3 y 4, y se le agrega el siguiente dígito. Ahora tenemos 29Q1, 3, 3, 1, 3, 2 al 1000. Y al final, para llegar al 500, esta del 1000 se divide en 4 y tenemos a escala de 500. Entonces, si yo tengo un lote o varios lotes acá, en esta hoja, su código de la hoja catastral va a ser 29Q1, 3, 3, 1, 3, 2, 1. 10 dígitos. ¿Y dónde va a ir ese código? En el encabezado de la ficha catastral, donde dice código de la hoja catastral.
se ha generado de esa forma. De esa forma. Pero, por ejemplo, si yo tengo una zona para hacer un catastro, ¿cómo yo sé en qué hoja cae? Ya, correcto. Buena pregunta. Esta información, que es cartografía catastral, se genera como una información georreferenciada. O sea, tiene una ubicación en el espacio mediante coordenadas. Entonces, ese distrito ya tiene ubicado en el espacio. ¿Dónde está en el Perú ese distrito? En este espacio territorial. Y sobreponemos ahí, las hojas también están georreferenciadas. Y las sobreponemos. Entonces vemos qué hoja corresponde a esa zona. Llegamos a esto de acá, miren, pero a un mayor detalle. Este es al 100.000. Ahí vamos, ¿no?, reduciendo. Esa es una parte de un departamento. Vamos a ver a dónde llegamos al distrito, ¿no? Y llegamos a ese distrito, y es más, hasta el lote, que ya estaríamos hablando de una escala 1 en 500, ¿no? Y ahí tendríamos la generación, en este caso, del código de referencia, código de la hoja catastral, ¿ya? En la ficha que habíamos visto acá, ¿no? En la ficha que habíamos visto, en este caso, en esta ficha de acá, ¿no?, código de la hoja catastral, en cada ficha va a ir ese código. En este caso puede existir varios lotes que tengan el mismo código de hoja catastral, dependiendo de cuánto está abarcando esa hoja. ¿Sí? O sea que el código de la hoja catastral en 1 en 500 va a variar, se van a ver varios. Claro. En caso de que, claro que sí, a esa escala un predio que sea muy extenso, por así decirlo, abarque más de 1 en 500, ¿cuál? ¿Dónde está mayor? ¿El mayor porcentaje? Sí, la mayor extensión del predio. Claro. Se pone el código de la hoja que tenga la mayor extensión. Y si está mitad mitad, cualquiera de los dos. También puede ser. También puede ser. Bueno, aquí estoy mostrando algunos ejemplos de los puntos de control. A raíz de tu pregunta, la cartografía catastral nos están indicando que debemos partir de puntos de control geodésico. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las normas y directivas? Establecían 3 puntos mínimos de control geodésico por proyecto catastral. Y ahí están las formas. Acá, por ejemplo, tienen ustedes un punto que hemos puesto, ¿no?, de orden C, ¿no?, de orden C. Ahí está la forma. Esta es una ficha, una ficha donde tenemos los datos. Así se presentan las fichas informativas de los puntos de control, ¿no? Miren, acá está el código del punto, la localidad, quién lo elaboró, la característica del punto, coordenadas geográficas. ¿Se dan cuenta? Coordenadas geográficas: 11 grados, 13 minutos, 9.909320 segundos. Coordenadas geográficas, latitud y longitud. Coordenadas UTM, 8 millones, ¿se acuerdan? 8 millones, ¿hasta dónde llegaba? Hasta 10 millones. Acá está 8.759.000. Y en el 541.000. Si yo les pregunto, si tengo esta coordenada de 541.000, ese punto
¿dónde se encuentra? ¿A la derecha o a la izquierda del meridiano central? A la derecha, correcto, ¿no? Hablando de eso, voy a elaborar la evaluación de esta unidad. De repente, ya mañana la tendrán para que vayan viendo. Ahí están coordenadas geográficas, coordenadas UTM. Altura elipsoidal, elevación referencial, zona 18 sur. Orden C. Esa es la precisión del punto. La precisión del punto. Un pequeño croquis, la fotografía y algunos datos adicionales. Miren, se encuentra esa tipo en Junín, ¿no? Punto de control. Acá tenemos la ficha oficial de un punto que se encuentra cercano acá. El IGN está acá, en Aramburú, un poquito más arriba, ¿no? En ese local se encuentra un punto que se llama de rastreo permanente. No es una placa como estábamos acá, es un equipo GPS que capta información satelital las 24 horas del día. Y para poder yo generar un punto de control de orden C, tengo que comprarle al IGN la base de datos de ese día, que yo he leído ese punto. Y el IGN vende, además de esta ficha, te vende la data de ese punto. Creo que está por los 250 soles, creo, 250 soles, algo por ahí. La data de ese día, de un día, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando colocamos este punto, compramos la data para poder darle coordenadas y ajustarla mejor a ese punto, ¿no? Acá tenemos alguna estructura de la generación de la cartografía catastral, pero por el método indirecto, ¿no? Tenemos un vuelo fotogramétrico, tenemos un control terrestre, aerotriangulación. Son algunos procedimientos que en este caso se tiene para la generación de la cartografía catastral, pero con el método indirecto. Acuérdense que hay dos métodos: método indirecto, fotografías aéreas; método directo, topografía, estaciones totales, GPS, ¿no? Tenemos ahí. Acá nos especifican también las descripciones y el tipo de representación vectorial de cada uno de los elementos que vamos a levantar en zonas urbanas a diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, lo que es delimitación de un conjunto de manzanas urbanas con polígonos, marca de divisiones de asentamientos humanos, también polígonos, y ahí tenemos una serie de representaciones que lo vamos a hacer o con polígonos, o con líneas, o con puntos, ¿no? Ahí nos dan oficialmente, ¿no?, qué elementos vamos a utilizar en la parte gráfica, ¿no? Acá también hay una codificación de algunos elementos que vamos a representar en la parte gráfica, ¿no?, que en este caso tiene hasta una codificación, ¿no? O sea, si encuentro en un río, le pongo un código. Así es, una codificación también por cada elemento. Nos dan una idea para poder establecer una determinada codificación, en este caso, de cada elemento. Acá están los puntos de control, ¿no? Tenemos diferentes tipos de puntos de control y una codificación de esos puntos de control, y básicamente en este caso eso sería, en resumen, toda la parte gráfica, que es importante y que como obligatoriedad establecen que todas las entidades generadoras de catastro, cuando realicen un levantamiento catastral, ese levantamiento catastral debe tener estos dos componentes: el componente gráfico y el componente alfanumérico. Antes no era así.
pero ahora sí obligan a realizar los proyectos catastrales mediante esos dos componentes. Y el componente gráfico debe tener punto de control geodésico, debe tener los formatos establecidos que hemos visto, el contenido mínimo, las escalas establecidas, o sea, con el objetivo de que cualquier entidad generadora de catastro que elabore cartografía catastral, esa cartografía debe estar estandarizada para poder integrarla en un solo mosaico, se puede decir. La municipalidad de Miraflores, San Borja, San Isidro, que elaboren su cartografía, cuando llegue en este caso a la base de datos gráfica, se pueda insertar y se arma un mosaico. Y como todos han trabajado correctamente, no va a haber superposiciones, porque esas superposiciones que puedan existir se originan en la parte gráfica, no en la realidad. En la realidad no hay casas superpuestas, ¿no? Sino que se superponen porque están mal levantadas. Con esta información se quiere evitar que existan estas superposiciones. Si cada entidad parte de puntos de control geodésico, esos puntos de control geodésico tienen una precisión al milímetro. 1 milímetro, 2 milímetros de diferencia. No va a haber superposiciones. Y cualquier contratista, proyectista que realice o genere cartografía catastral debería partir de esos puntos para que también se pueda incorporar en la posición correspondiente. Que esa tubería que está en la pista pase por la pista y no pase por la casa. Si yo he trabajado con coordenadas distintas, de repente esa tubería, cuando la superponga a mi cartografía, está pasando por en medio de mi casa, cuando no existe eso. Existe una pista. ¿Qué pasó ahí? No se ha partido con punto de control, ¿no? Entonces, esa es la importancia de lo que es, en este caso, la cartografía catastral. Con esto hemos dado por terminado el módulo 2, que queda pendiente, y hoy día en la noche o mañana a primera hora voy a pasar el examen, ¿no? Para que en este caso se pueda publicar como se hizo en la unidad, en el módulo 1. ¿Correcto? Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias.